Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo que se centra en el mundo del cómic, aunque no en este caso en Tintín, sino en otra serie de cómics francesa. En este caso, ya saben si siguen el canal que a mí el cómic franco-belga es el que en general más me interesa, y esta es una serie que se inició en los años 80 y que se viene publicando desde entonces con mucho éxito, sobre todo dentro del mundo francófono, aunque se ha traducido a otras lenguas, y yo entré en contacto con esta serie en los años 90 y me ha interesado desde entonces. Me refiero a la serie de Jérôme K. Jérôme Bloch. Aquí tenemos un tomo de la integral de este detective francés que ahí está junto con otro personaje de la serie que es Madame Zelda. Y como digo, Jérôme K. Jérôme Bloch es una serie francesa de cómic iniciada en los años 80 por Alain Dodier, que es el creador fundamental de esta serie, pero también con Pierre Fournier, a quien se conoce más como Maquio, y también, aunque en menor medida, por Serge Letendre. Se creó originalmente para la revista Spirou, y hasta la fecha van más de una veintena de álbumes publicados a lo largo de varias décadas. Yo conocí la serie, como acabo de decir, en los años 90 a través de la traducción a la lengua gallega que se realizó del, si no me equivoco, los 5 primeros álbumes de la serie en los años 90. Y la verdad es que al acercarme a Jérôme K. Jérôme Bloch me atrajeron pues tanto las historias detectivescas como el personaje principal, que aquí está, Jérôme, que en gallego lo traducían de hecho como Xerome con una X, no era Jérôme sino Xerome. También en alemán creo que le han cambiado el nombre al personaje, aunque mucho más. En este caso no era más que una adaptación al gallego del Jérôme francés como Jérôme. En alemán el nombre es Jackie Kottwitz, o sea que realmente se cambia completamente el nombre del personaje principal, que aquí está. Y realmente también me interesó mucho el aspecto estético de esos dibujos realistas, más cercanos a un Eric Castell, por ejemplo, Eric Castell, que a Tintín y Milou, ¿no? Mucho más cercanos de Edgar Pierre Jacobs que de Hergé. Pero desde luego el realismo es una de las tónicas dominantes en la serie de Jérôme K. Jérôme Bloch, que nos cuenta una serie de historias detectivescas protagonizadas precisamente por ese personaje, Jérôme K. Jérôme Bloch, cuyo nombre está inspirado claramente en el del escritor inglés de Three Men on a Boat, Jerome K. Jerome. ¿Y quién es este Jérôme K. Jérôme Bloch? Pues es un detective joven que lleva siempre sombrero, lleva siempre gabardina, lleva gafas también y que se desplaza en motocicleta. La motocicleta Solex, la marca Solex, tiene mucha importancia, tiene bastante presencia y también protagoniza algunos gags dentro de varios de los álbumes. Se ha dicho de Jérôme K. Jérôme Bloch que quiere parecerse al actor americano Humphrey Bogart, pero que tiene realmente un aire más al Monsieur Hulot de Jacques Tati, lo cual es bastante cierto. En realidad es una mezcla, un cruce entre Bogart y Monsieur Hulot.
le gusta comer, pasa parte del día soñando con los ojos abiertos, es un personaje muy soñador, lunar es el adjetivo que se suele emplear en francés para describir a Jérôme Bloch, bastante soñador, es tierno, es distraído, lo que a veces, esto de que sea tan distraído, exaspera a su novia, que se llama Babette y que es azafata de vuelo de Air France. Jérôme investiga los misterios más oscuros y más dramáticos, casi como si la cosa no fuese con él. Por supuesto, está interesado por todo lo que tiene que ver con lo policíaco, hace un curso por correspondencia de materia detectivesca, colecciona cosas curiosas como grabaciones de sirenas de policía en diferentes partes del mundo, que en general es Babette quien se las trae, porque es quien, al ser azafata de vuelo, viaja por todo el mundo y pasa además bastante tiempo alejada de Jérôme. Las historias de esta serie están siempre muy bien construidas y visualmente yo creo que es un cómic muy realista, con unos dibujos verdaderamente expresivos que reflejan la Francia generalmente urbana, aunque no siempre urbana, porque también hay momentos en los que viajan los personajes a otras partes del país que no son necesariamente siempre medios urbanos, pero generalmente es esa Francia urbana en la que tienen lugar las tramas. A Daudier se le preguntó en una ocasión, en una entrevista que aparece como introducción a este tomo de la integral de Jérôme Bloch, que por cierto es una integral, ya diremos después, que no se ha publicado todavía completa en la versión integral, por tanto es una integral de momento no integral, pues en esa entrevista se le pregunta a Daudier en cierto momento por qué casi todas las historias se desarrollan en Francia, y él lo explicó claramente en estos términos. Dice, porque no me gusta viajar. Ante mis ojos hay toda una sociedad en ebullición. ¿Y por qué privarme de esa fuente de información? Yo escribo mis guiones en un restaurante, la palabra es bistrot, en un restaurante, y allí miro a la gente y hablamos la misma lengua. Entonces, lo que está claro es que Daudier se inspira del medio que lo rodea para crear los decorados, para crear los lugares en los que transcurren las aventuras de Jérôme Bloch, y quizá esto explique por qué la serie no ha tenido una mayor acogida más allá del mundo francófono. Se podría pensar que a lo mejor es una serie muy francesa, demasiado francesa como para tener éxito en otras partes de Europa o en otras partes del mundo. Pero bueno, esto solamente es una hipótesis porque estéticamente es una serie que tiene un mérito innegable y además las tramas están muy bien articuladas, que es una de las razones de que a mí me atraiga esta serie francesa de cómics. Para comentar un poco la génesis de esta serie de cómics, creo que es necesario remontarse a los años 70, finales de los años 70, principios de los años 80, y señalar que Jérôme Bloch nace de la colaboración entre dos amigos nacidos ambos en la ciudad francesa de Dunkerque. Son el dibujante Alain Daudier y el guionista Macchio, que como ya hemos dicho tenía como verdadero nombre el de Pierre Fournier. En el caso de Daudier, ya desde que era muy pequeño, Daudier era un verdadero
apasionado del cómic y leía asiduamente, de forma muy ávida, cómics de todo tipo, y ya en el instituto decidió que se dedicaría a este mundillo, el mundo del cómic, y que sería dibujante. No le interesó ya nada más aparte de esto, no continuó realmente sus estudios universitarios, sino que se centró sobre todo en su trabajo como dibujante. La colaboración con Makio, que era prácticamente vecino suyo, dio lugar a dos personajes en realidad. El más fantasioso, el más humorístico, Gulli, y el más realista, aunque desde luego tampoco exento de humor, Jérôme Bloch. Y el nacimiento de este personaje tuvo lugar además en un momento en el cual Daudier se encontraba en el paro. Sí, y con Makio decidieron los dos crear una serie sobre un detective privado, pero jugando un poco con las expectativas, con la imagen canónica del detective que se presenta en la literatura o que se presenta en el cine. Y es precisamente por eso que decidieron que Jérôme sería un detective con gafas, porque esto le daría quizá un aspecto de juventud, un aspecto de inexperiencia, un aspecto de ser lo que realmente es al principio, que es un aprendiz de o un estudiante de la materia detectivesca, un estudiante de esto además por correspondencia, porque toma clases por correspondencia que imparte un tal profesor Maison, que tendrá importancia en una de las primeras historias. También pensaron que sería un detective un tanto distraído, que se vería envuelto en casos que resolvería prácticamente al principio, por lo menos, casi sin querer. También sería un detective al que no le atraería en absoluto el alcohol, cosa muy diferente de los detectives cinematográficos o de los detectives de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler, entre otros, sino que le interesaría más o le gustaría más la limonada. Sería también un detective al que le gustaría comer y sobre todo desayunar, pero mantendría, eso sí, una cualidad esencial, que es la cualidad de la valentía, un rasgo decisivo en todo detective que se precie, por supuesto, por muy descuidado, por muy torpe, por muy soñador que este detective pueda ser. Y entonces llegamos al año de 1982, año en el cual Daudier y Makio le presentan la idea de este detective a Alain de Caiche, que era el redactor jefe en aquellos momentos de la famosa revista Spirou. Y este hombre, Alain de Caiche, se mostró interesado en el personaje, y a partir de entonces los primeros álbumes empezaron a publicarse con bastante celeridad. Es interesante comentar que en un principio Daudier se encargaba de todo el aspecto gráfico, de los dibujos, y Makio se encargaba del guión. Y para ello, en los primeros álbumes, Makio contó con la colaboración de su amigo Serge Letendre, que le ayudaba en la elaboración de los guiones. Esto ocurrió solo en los primeros álbumes, los primeros 2 o 3 álbumes de
la serie, y Daudier, que no conocía en principio a Letendre en persona, ha dicho en más de una ocasión que la aportación de Letendre a los primeros álbumes es muy importante porque a él se deben los elementos, los rasgos más realistas de los dibujos. No es que Letendre hiciese los dibujos, pero sí que su aportación tiene que ver con el realismo, porque le enviaba a Daudier fotografías de lugares de París. Jérôme Bloch vive en París, pero no olvidemos que Daudier era de Dunkerque, también lo era Maquillot, y entonces en estos momentos anteriores a Internet, las fotografías, todas las ideas que Letendre enviaba a Daudier desde París tuvieron mucha importancia para hacer que la serie tuviese un tono mucho más realista. Es gracias precisamente en gran parte a Letendre que la serie tiene ese toque tan evidentemente realista y que es tan reconocible en la serie, algo que a Daudier en un principio le faltaba. Sin embargo, la colaboración con Serge Letendre no duró más que, como digo, un par de álbumes al principio, por cuestiones sobre todo logísticas. Ya he dicho que no vivían en la misma ciudad, y la comunicación en los años 80, en esa época pre-internet, incluso pre-fax, lo dice Daudier en algún momento, no teníamos tampoco fax para enviarnos cosas de esa manera, pues era una comunicación bastante más difícil de lo que lo sería hoy en día, y además también hay otras cuestiones que tuvieron que ver con el hecho de que Letendre no continuase colaborando con Daudier y con Maquillot, y es que el propio Letendre tenía también otros proyectos en los que estaba trabajando. De hecho, Daudier asumiría tanto guión como dibujos muy pronto, en el cuarto álbum, que se llama Passeur Recomposé, y solamente colaboraría ya ocasionalmente con Maquillot, que por ejemplo en el quinto álbum vuelve a aparecer, y en algún otro álbum posterior también, pero sobre todo sería Daudier quien se encargaría tanto de guiones como del aspecto gráfico. Y años después, el propio Daudier diría que el único guionista con el que volvería a trabajar sería Maquillot y ningún otro. Por supuesto, Maquillot tenía otros proyectos también. No es que hubiese una ruptura por cuestiones personales o por discusiones que pudiesen haber tenido. Simplemente llega un momento en el que Daudier asume, por diferentes razones, tanto el guión como los dibujos, y continúa siendo así, con excepciones. Hay algunos álbumes posteriores en los que de alguna manera también participa Maquillot, pero son muy pocos. Pero el propio Daudier dijo en más de una ocasión que si volviese a trabajar con un guionista sería con Maquillot y no con ningún otro. Dijo al respecto en esa entrevista que ya he mencionado, que aparece aquí en la introducción a este segundo volumen de la integral en color de Jérôme Bloch. Dice, es difícil, se refiere a trabajar con otro guionista, porque sobre todo es una alquimia, es decir, el trabajar en guión y dibujos, dos personas diferentes, es una suerte de alquimia, dice. Y trabajar con otro guionista no sería algo evidente. ¿Qué sabría él de Jérôme?, se pregunta. Sin duda, no se quedaría más que con la parte anecdótica. Jérôme no es solo ese lado torpe, no es solo eso, es también una manera de concebir el mundo. Y ese pequeño desajuste es lo más importante, y es necesario comprender
que para Daudier Jérôme tiene una manera de ver el mundo, de concebir la realidad que lo rodea. Y esa es una manera de concebir el mundo que él, Daudier y Macchio comprenden bien, pero que no serían probablemente capaces de comprender más allá de lo anecdótico otros posibles guionistas con los que pudiese trabajar. La conexión con Macchio, de hecho, la conexión entre Daudier y Macchio es una gran parte de lo que hace los primeros álbumes en los que colaboran ambos, y en algunos casos con Letendre, tan atractivos. Y pese a que luego Daudier continúa prácticamente en solitario con la serie, como digo, con algunas excepciones, esos elementos iniciales están siempre presentes en los álbumes posteriores. Y cuando nosotros leemos Jérôme K. Jérôme Bloch, nos damos cuenta de que existen unos elementos principales que son recurrentes a lo largo de toda la serie. Por ejemplo, esas tramas misteriosas que siempre enganchan y que en alguna ocasión ha dicho Daudier que no siempre le resultaban o les resultaban fáciles de construir. Requería bastante trabajo crear una trama atractiva, una trama que enganchase al lector. Después también en la serie vemos un ritmo de narración excelente, siempre dinámico, un ritmo de narración en el que no siempre es necesario el lenguaje verbal para que avance la trama, sino que el aspecto visual, el aspecto estético, los propios dibujos son muy importantes en la lectura de estos cómics, que no siempre tienen diálogos. Tienen muchos diálogos, por supuesto, pero hay momentos de más acción, momentos que son mucho más visuales en los cuales el propio dibujo ayuda a narrar y ayuda a hacer que avance la acción. En este sentido es muy evidente la influencia del lenguaje cinematográfico. En la serie de Jérôme K. Jérôme Bloch se usan perspectivas diferentes de forma continuada. Hay una gran variedad de planos distintos. Se utilizan en muchos casos muchos primeros planos y todo ello da un aire muy cinematográfico a la serie. Se ha hablado mucho de la relación entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de la bande dessinée, el lenguaje del cómic, pero en este caso, desde luego, sí que hay una relación directa entre el cine y esta serie de cómics de Daudier y Macchio. Por supuesto, nos vamos a encontrar, como suele ser el caso en muchas series, a personajes recurrentes en muchas de las aventuras, como por ejemplo esa Madame Zelda que ya he mostrado anteriormente, el tendero también, épicier en francés, la portera del edificio en el que vive Jérôme, concierge en francés, y sobre todo, y esto es lo más importante, la compañera de Jérôme, que se llama Babette, es su novia y es azafata, como digo, de Air France, y pasa un tiempo alejada de Jérôme debido a su trabajo, pero participa activamente en muchas de las investigaciones y adquiere además un papel cada vez más importante a medida que avanza la serie. Yo creo que esto da mayor profundidad a la serie, la presencia femenina de Babette y el hecho de que Jérôme tenga a una compañera, que en este caso es su novia Babette, que tiene algunos rasgos diferenciales que son muy diferentes en muchos casos de los rasgos de la personalidad del propio Jérôme, que es más torpe en algunos casos, que es más soñador, mientras que Babette siempre es mucho más práctica, mucho más pragmática, y creo que esto en muchos casos ayuda a que
la trama tenga todavía mayor interés y avance de una manera más efectiva, y además Babette va a ir adquiriendo cada vez más importancia a medida que pasan los álbumes, y en alguno de los álbumes incluso ella es la protagonista de la aventura más que Jérôme, aunque sea el nombre de Jérôme el que aparezca en la portada del libro. Esta serie de cómics, como ya he dicho al principio del vídeo, ha conocido un enorme éxito en el mundo francófono, pero por desgracia no está traducida, que yo sepa, de manera integral o de manera íntegra a ninguna de las lenguas de España, aunque sí es cierto que algunos de los títulos, algunas de las entregas, algunas de las aventuras pueden encontrarse en español o en gallego. Yo sé que hay algunas en español, evidentemente entré en Jérôme K. Jérôme Bloch a través de la traducción gallega. No sé si hay traducciones al euskera o al catalán, aunque es posible. Si ustedes lo saben, lo pueden dejar en los comentarios. Yo solo conozco alguna traducción al español y al gallego, pero recomiendo, sin ningún tipo de reservas, vivamente la lectura de la serie completa en francés. Si ustedes pueden leer en francés, esa es la mejor manera de acercarse a Jérôme K. Jérôme Bloch. Las diferentes aventuras, que son más de una veintena, pueden encontrarse en álbumes sueltos o también en ediciones integrales que por el momento no están completas. Una cosa curiosa de Jérôme K. Jérôme Bloch es que se pueden encontrar los álbumes tanto en color como en blanco y negro. Vamos a ver un ejemplo de esto. Este es el primer volumen de la edición integral de Dupuis, en francés original, pero en blanco y negro. Ahí podemos ver cómo las viñetas, en este caso, están en blanco y negro, no en color, y la integral en blanco y negro está casi completa, aunque no que yo sepa del todo, pero hay muchos más volúmenes de la serie, o hay muchas más aventuras de la serie en los volúmenes de la integral en blanco y negro, pero a mí no me parece que el blanco y negro funcione tan bien en el caso de Jérôme K. Jérôme Bloch como las versiones originales en color. Ya he mostrado algunos, bueno, aquí está el volumen 2 de la integral en color, y como pueden ver es mucho más atractivo. Bueno, lo estaba mostrando, sí, lo estaba mostrando correcto, pero es mucho más atractivo Jérôme K. Jérôme Bloch en color que en blanco y negro, en mi opinión. El problema es que la integral en color tiene por el momento publicados menos aventuras que la integral en blanco y negro, pero por supuesto se pueden encontrar, no en la versión integral, que no es integral, sino los diferentes álbumes sueltos en francés, pueden encontrarse todos ellos en color. Y yo desde luego recomiendo leer Jérôme K. Jérôme Bloch, si ustedes pueden, mejor en color que en blanco y negro. Desde luego, aunque la integral no está todavía completa en color, me parece que es una serie que queda y que se lee mucho mejor en color, así que yo recomiendo buscar los álbumes en color, ya sean los tomos de la edición integral que todavía no se ha publicado completa de esa manera, o ya sean los álbumes sueltos, que eso sí se pueden encontrar todos ellos en color, aunque probablemente será más caro ir comprando cada uno de esos álbumes, pero desde luego es una serie que vale la pena, y en color desde luego la lectura de Jérôme K. Jérôme Bloch
es infinitamente más satisfactoria que en blanco y negro. No sé si ustedes están de acuerdo con eso o no, pero también pueden dejar en comentarios qué es lo que les parece la diferencia entre el Jérôme en blanco y negro y el Jérôme en color, que son parecidos, evidentemente. No es como el caso de Hergé, que después redibujó en color los tintines que originalmente se publicaban en blanco y negro, y hay una diferencia estética visual clarísima. Aquí no, simplemente hay una versión con color y una versión en blanco y negro, y las diferencias más allá del color no son tan grandes, pero es mucho más satisfactorio, es una experiencia visual mucho más atractiva leer Jérôme en color que en blanco y negro, como digo. Curiosamente, si ustedes saben alemán, se ha traducido también al alemán, aunque, como ya he dicho antes, el nombre del personaje aparece cambiado. No es Jérôme K. Jérôme Bloch, sino que es Jackie Kottwitz. Esto pasa muchas veces. El propio Tintín en alemán se llama Tim. En alemán cambian en muchas ocasiones los nombres de los personajes para germanizarlos más y que suenen quizá más atractivos a lectores que son hablantes nativos de alemán. Para terminar ya este vídeo, quiero mencionar que en una ocasión le preguntaron a Alain Daudier, cuáles eran para él los elementos esenciales para construir, para articular una buena trama policial dentro del medio del cómic, dentro del medio de la bande dessinée. Y evidentemente, como Jérôme K. Jérôme Bloch es una serie policíaca, es una serie detectivesca, entonces es interesante ver cuál es la idea de lo policíaco, cuál es la idea de lo detectivesco que tiene Alain Daudier. Y Daudier dijo, como respuesta a esta pregunta, lo siguiente: que sea coherente, que no haya hechos o elementos fáciles, y todos los misterios deben resolverse y la historia debe tener un elemento humano. En este sentido no puedo estar más de acuerdo con Daudier, y además puedo decir con total claridad que es algo a lo que se ha adherido claramente Daudier, tanto en solitario como en sus colaboraciones con Maquillot y Letendre en Jérôme K. Jérôme Bloch, que hace que esta serie sea, desde mi punto de vista, una de las más meritorias del cómic franco-belga, en este caso del cómic francés, y es una serie a la que desde luego les animo a que se acerquen si tienen la posibilidad de leer en francés y encontrar estos volúmenes, ya sean de la integral o ya sean los sueltos de los álbumes, cada aventura por su lado. No sé si ustedes conocen esta serie de Daudier, Maquillot y Letendre, o de Daudier y Maquillot, o de Daudier en algunos casos, porque, como digo, la mayor parte de los álbumes están creados, tanto el guión como los dibujos, por Alain Daudier en solitario. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo diciéndome qué les parece una serie que quizá fuera del mundo francófono no sea tan conocida o no tenga tanto éxito, pero que desde luego vale muchísimo la pena desde mi punto de vista, y se la recomiendo vivamente a todos ustedes que estén allá afuera viendo este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Y termino ya. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en un vídeo que he grabado en el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre del año 2021, y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo, como siempre, y termino dándoles las gracias por todos los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo acerca de Jérôme K. Jérôme Bloch, y, como siempre, por su interés y por su atención. Muchas gracias
y hasta la próxima ocasión.